Hola, que Dios les bendiga. Qué placer y qué alegría poder seguir caminando por la palabra del Señor. Y ahora dirigirnos al libro del Éxodo, capítulo 25, caminando juntamente con el pueblo de Israel por el desierto. Y ahora nos encontramos con el arca del testimonio. Las instrucciones que el Señor le da a Moisés para construir el arca del testimonio. Ese instrumento tan importante en la fe de Israel. Ese instrumento tan importante, más que en la fe de Israel, en la relación entre Dios y su pueblo. Era el lugar en donde el Señor se encontraría de manera directa con su pueblo. Él, en su manifestación, frente al sumo sacerdote, quien representaba a todo el pueblo, y se encontraba con él, se encontraba con su pueblo. Entonces el arca del testimonio era un instrumento que yo creo que de alguna manera muchos de nosotros hemos tenido y tenemos conciencia de cómo era, por lo menos los que hace muchos años vimos aquella película El Arca Perdida. Nos recordamos, En búsqueda del arca perdida era el nombre de la película. Se trataba de eso. De tratar de encontrar esa arca que ciertamente no se tiene conocimiento qué sucedió con ella. Se asume que en uno de esos tiempos en los cuales Israel descuidó su fe, esa arca pues se perdió. Entonces esa arca el Señor la diseñó, ordenó su diseño para el pueblo de Israel a través de Moisés, y cómo se mantuvo como ese elemento importante que manifestaba la presencia de Dios y la relación de Dios con su pueblo. Entonces el arca tenía fundamentalmente ese instrumento tenía dos elementos fundamentales. Uno era el arca en sí, y el otro era el propiciatorio, el cual era la cobertura de esa arca. Entonces el arca era la caja, el cofre, ¿verdad? Que se construyó, el cual la palabra dice que debía de ser hecho de una madera muy especial del norte del África, de acacia, y cubierta de oro, ¿verdad? Cubierta de oro. Algunas veces en placas de oro, otras veces en baños de oro, y otras era oro puro. Ahora, el arca significa y ejemplifica al pueblo de Israel, en el cual iba a estar dentro de ello el testimonio de Dios. Más adelante vamos a ver qué era ese testimonio. Ahora, lo importante de esa arca es que era un arca la cual debería de estar cubierta de oro. Y el oro debía ser o significaba pureza, valor, tanto en aquellos tiempos como ahora. Entonces vemos cómo el Señor les dice: ustedes deben ser como este oro. Y el arca tenía, para trasladarla de un lugar a otro, tenía unas argollas y unas barras pasaban para que esa barra no se tocara. Es decir, que aquello que no era puro tocara el arca. Y recordemos cuando Pablo nos dice que nosotros somos el templo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, nuestra vida debe de estar pura, debe ser una vida pura. Debe de ser una vida en donde lo que es pecado, lo que es malo, lo que no agrada a Dios, no debe tocarlo. En ese momento era esa caja que simbolizaba ciertamente simbolizaba pues la santidad de Dios. Y en el caso nuestro, de la misma manera que Israel, cuando el Señor les dice: sean santos porque yo soy santo, de esa misma manera el Señor quiere que nosotros seamos santos, seamos como ese oro puro, refinado. Entonces esa arca venimos a ser nosotros, el cuerpo de Cristo, como iglesia, ciertamente, como cuerpo, como congregaciones, pero también como individuos, definitivamente como individuos, como congregaciones, como pueblo de Dios. Debemos ser un pueblo
santo. Debemos de ser un pueblo puro. Debemos ser un pueblo en donde la presencia de Dios y su testimonio pueda habitar en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Entonces, veamos que el arca somos nosotros. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros hoy debe de ser, ok, si mi cuerpo, mi vida, y cuando hablamos de vida incluimos este cuerpo que es importante, es templo de Dios, ¿cómo debo de tratarlo? Debemos de tratarlo como tal, como algo que es puro, algo que es santo, algo que es de Dios y que debe de manifestar esa relación que nosotros y esa identificación que nosotros tenemos con la santidad de Dios. Entonces, seamos santos. Luego de eso, de ese elemento estaba el propiciatorio. Y el propiciatorio era la cobertura, la tapadera, en donde de oro, que también era de esta madera y estaba cubierta de oro. Seguramente eran planchas de oro. Y sobre ella habían dos querubines, es decir, la imagen de esos dos seres angelicales que manifestaban siempre la presencia de Dios, y dice que sus alas se tocaban y miraban al propiciatorio. Cuando pensamos en ese propiciatorio, tenemos que pensar en Cristo. En Cristo. Que Cristo es el que cubre esa caja, esa arca, que la cubre, que simboliza, que nos simboliza a cada uno de nosotros. Y es Cristo, esa pureza. Por eso esos querubines están hechos de oro puro, en donde esa pureza de Dios se manifiesta en ese propiciatorio que lo cubre todo. Era en medio de esos querubines en los cuales la presencia del Señor, es decir, el Shekinah de Dios, la misma presencia de la persona divina, se manifestaba en ese lugar frente al sumo sacerdote. Se encontraba Dios con su pueblo, justamente ahí, en ese punto, en Cristo. Tú y yo podemos tener esa relación con nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Jesucristo tiene la aprobación de su Padre por su santidad y por su obediencia. Por eso ese propiciatorio refleja y simboliza a Jesucristo, y por el cual nosotros podemos tener esa relación con nuestro Dios. Ese propiciatorio. Ahora, estaba el arca, estaba el propiciatorio, y ahora estaba precisamente el testimonio. Ahora, ¿qué era el testimonio? El testimonio eran 3 elementos que estaban dentro del arca, que servían para recordarle al pueblo 3 cosas muy importantes. Lo primero, que el primer elemento que estaba dentro de esa arca era la ley de Dios. Y asumimos que se trataba principalmente de los 10 mandamientos, esa ley que fue escrita sobre esa piedra. Ahí estaban, en ese lugar, en esa arca, la ley de Dios. El Señor le dio la ley a Moisés para darle identidad a su pueblo. ¿Por qué? Porque era a través de esa ley en que el pueblo iba a vivir una vida que agradaba a Dios. Y no solamente lo ceremonial, porque recordemos que la ley no solamente lo ceremonial, era una parte muy importante, claro, pero no era lo único. Lo más importante era precisamente esa conducta, esa identidad que el pueblo iba a tener. Segundo, estaba allí una jarra con esa harina con el cual se hacía el maná, es decir, era el maná. Y el maná le recordaba al pueblo de que dependía de él, de que la provisión diaria dependía de Dios, que ellos como pueblo dependían de Dios. Y tercero, estaba el arca, la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, que manifestaba en ese momento la autoridad de Dios, y que el pueblo debía de someterse a esa autoridad, que en ese momento era representada por Aarón y su orden sacerdotal. Ahora, para nosotros está representada en el Espíritu Santo, que es el que nos guía,
que es la autoridad a la cual nosotros nos sometemos. Cuando nosotros venimos a Cristo, nos sometemos a la autoridad y al poder del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí 3 elementos fundamentales: la ley de Dios, es decir, nuestra identidad como pueblo de Dios. Segundo, la provisión de Dios a través del maná, que significaba que nosotros dependemos de Dios. Nuestro bienestar depende de Dios y por lo tanto lo honramos al Señor. Reconocemos que tenemos lo que tenemos por Dios. Y tercero, esa autoridad de Dios sobre nosotros por medio del Espíritu Santo. Esa rama que verde, esa vara de Aarón que reverdeció. Por lo tanto, hoy, que esa arca de testimonio sea una realidad en nuestra vida, en donde nosotros como cuerpo de Cristo, como recipientes, nuestro cuerpo, nuestro ser, recipientes del Espíritu Santo, podamos vivir una vida que agrade a Él. Podamos estar bajo la cobertura de Jesucristo en su sacrificio en la cruz del Calvario. Y podamos estar todos los días viviendo bajo la ley de Dios, bajo la provisión de Dios y bajo la autoridad de Dios. Que la gracia del Señor esté contigo. Que esa arca del testimonio sea una realidad en tu vida, toda tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima.